Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar principalmente de software y hardware y lo que los une, las señales de control. Entonces vamos hoy día a estudiar o a tratar de entender cuál es la relación entre estos tres conceptos que hemos visto en algún momento. Bueno, sabemos que los computadores en el fondo necesitan de estos tres conceptos para poder funcionar. Uno es el software, uno es el hardware y finalmente la señal de control. Hablo de la señal de control al final porque podríamos decir que es la parte intermedia entre estos dos y permite entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, primero chiquillos contemos una historia de lo que va, de cómo llegar a esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, imaginemos que tenemos una aldea A y una aldea B. En esta aldea necesitan comunicarse. Y esta aldea ha llegado a nivel de tecnología donde descubrió, por ejemplo, los cables. ¿Para qué sirven los cables? Para transmitir energía eléctrica. Descubrió cómo generar energía eléctrica. Descubrió, por ejemplo, el uso de interruptores o pulsadores que sirven para cortar o dar la energía eléctrica. Y descubrió también unos elementos que aquí son parlantes, pero son elementos que simplemente son capaces de entregar un tono específico, habitualmente buzzer para los electrónicos. Entonces, estas aldeas encontraron esto. Entonces, estas aldeas situadas a una cierta distancia de 1 kilómetro aproximadamente, decidieron y se dieron cuenta que con esto se podían comunicar. Entonces, ahora les vamos a proceder a contar cómo ellos se comunicaban. Fíjense en este detalle. Entonces, cuando ellos decidieron comunicarse, lo que ellos colocaban era su fuente de energía, colocaban uno de estos interruptores que estaban acá, y cuando ellos presionaban el interruptor, la energía pasaba por los cables y llegaba a la otra aldea. Y esta energía energizaba ese parlante que era capaz de emitir solamente un tono específico, solamente permitía emitir eso. Y de esa forma ya se sabía que del otro lado estaban presionando el pulsador. Entonces, ¿qué pasó? Que en ambas aldeas se colocaron cables en ambos sentidos, uno para mandar información de la aldea A a la B y se pusieron el mismo sistema para mandar información de la aldea B a la A. Si bien teníamos los parlantes, el dispositivo más importante era el interruptor. ¿Por qué? Porque este tipo me permite tener dos estados, presionado y no presionado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está presionado, está sonando el parlante. Y cuando no está presionado, no está sonando. Entonces, de alguna u otra forma, esto nos permitía avisar algo. Entonces, uno presionado, cero no presionado. Entonces, ¿qué pasó? Estos tipos empezaron a pensar de una forma, ok, ¿cómo nos vamos a comunicar? Entonces empezaron a pensar que podrían mandar algún tipo de mensaje. Entonces decidieron un código extremadamente simple, una forma muy simple de comunicarse. Primero, iban a avisar que si una persona mantenía durante 4 segundos presionado, eso iba a ser el inicio del mensaje. Y después si cuando lo dejara de presionar, si estaba 4 segundos no presionado, era el término. Entonces, imagínense acá. Imagínense en este gráfico que vemos acá, aquí vemos un 1, que significa que está presionado. De 0 a 1 segundo estuvo presionado. De 1 segundo a 2 segundos estuvo presionado. De 2 segundos a 3 segundos presionado. Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, de 5 a 6 no estuvo presionado. Permitiendo ya indicar la base de la comunicación. O sea, sabemos cuándo inicia y cuándo termina un mensaje. Pero resulta que todavía hay que establecer algo. Se capacitó a muchas personas, bueno, la verdad es que era suficiente, para poder comunicarse de la siguiente forma. Entre el inicio y el término del mensaje íbamos a mandar un código. Pero ¿cómo le vamos a mandar un código tan específico? Fácil. Íbamos entre esos 4 segundos de inicio de ventana y 4 segundos del término, perdón, 4 segundos del inicio del mensaje y 4 segundos del término, íbamos a mandar algún tipo de mensaje. ¿Y en cuántos segundos? En 3. Entonces se le dijo a las personas que durante un segundo ellos tenían que tener presionado o no un pulsador. Entonces, eso permitía enviar 3 pulsos. Por ejemplo, los pulsos podían ser así. A lo mejor no estaba presionado, nunca presionó. Entonces, eso iba a indicar que como mensaje iba a mandar algo vacío, o sea, nada. El código era 0. Ahora teníamos el código 1, que significaba que yo
por ejemplo, había dejado de presionar en el primer segundo, en el segundo tampoco presioné y en el tercero presioné, pero también decidieron que no iban a hacer nada con él. Después dijeron, código 2. En el código 2 dijeron ya, no presionado, presionado, no presionado. Y ese código significa necesitamos comida. Ya, entonces, idearon otros dos códigos. Un código 5 y un código 6. Uno, no tenemos comida, y el otro, vengan a buscar. En otras palabras, era un aviso. Estamos pensando que entre las dos aldeas podía haber algún peligro de viaje, por lo tanto no era necesario viajar. Entonces, fíjense, si él presionaba, soltaba y presionaba, decía que no tenía comida, pero si él presionaba, mantenía presionado y al final soltaba, decía que vengan a buscar comida. Y todo esto en esos 3 segundos que se daban de ventana entre el inicio y el término del mensaje. También podía decir, por ejemplo, que no presionaba, 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 y eso significaba que mandaba una señal de ayuda. Ahora, ellos también podían responder como activa, no activa, no activa, o sea, presionado, no presionado, no presionado, y en esos 3 segundos significaba que ellos iban como apoyo. Se decidió que, porque tenían conflictos para entender qué pasaba con los 4 segundos cuando iban a mandar un mensaje, que si mantenía mucho rato iba a ser un mensaje nulo. Entonces al final decidieron súper pocos códigos, códigos basados principalmente en la ayuda mutua y lo más básico. Entonces, ¿cuánto duraba cada segmento del código? O sea, estaba constituido en 3 posibilidades. Un interruptor presionado y no presionado durante un segundo, durante un segundo y durante un tercer segundo. Por lo tanto, ¿cuánto duraba cada elemento del código? Un segundo, sobre todo del mensaje. Luego de que ya se ideó el código, se dieron cuenta de que podríamos utilizar una maquinita como esta, ¿sí? Onda. Fíjense que esto lo que está haciendo es que cuando ellos presionan, esta parte metálica se junta con esto, cerrando el circuito eléctrico. O sea, en otras palabras, es lo mismo que ustedes hacen en su casa cuando ustedes, por ejemplo, encienden la ampolleta. Ustedes presionan, se cierra el circuito eléctrico, permite pasar la energía, la luz llega. Ustedes abren y lo que pasa es que ya no pasa energía eléctrica y la luz se apaga. En este caso, la única diferencia es que no era una ampolleta, sino que era un dispositivo de sonido. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Las personas capacitadas sabían esto, que podían mandar un inicio de mensaje. Mandaban un código de mensaje específico, en este caso 2, y mandaban un término de mensaje. Entonces, ¿cómo lo mandaban? En el tiempo, el tipo, ¿qué es lo que hacía? El de la aldea A, por ejemplo, mandaba un mensaje. Lo primero que hacía era avisar que iba a haber un mensaje, por lo tanto mantenía presionado durante 4 segundos. Después de eso, durante 3 segundos, él tenía la ventana para mandar el mensaje que estaban pidiendo. Y después 4 segundos para indicar que terminaba el mensaje. Por lo tanto, lo que él mandaba realmente como mensaje era 010. Y todo lo demás era para avisar que estaba enviando un mensaje o para avisar que ya no lo estaba enviando. Entonces, ¿cómo lo recibían las personas? Allá también lo recibían de la misma forma y lo graficaban. Entonces decían 1, 1, 1. Ya. Desde aquí en adelante empieza el mensaje. Y ahí leían 010, lo cual corresponde al código 2. Ambos tenían la misma tabla. Y después terminaba el mensaje. ¿Y qué es lo que dice la tabla? Dice que es el 1010. Es el código 2, dice necesitamos comida. Ok, entonces la aldea B dice, ok, yo voy a responder. ¿Cómo va a responder? Y manda el siguiente mensaje. Dice, inicio de mensaje, termino de mensaje y entre medio manda un 5. ¿Cómo fue? Entonces, veamos, 1, 2, 3, 4 segundos. El mensaje llegó hasta acá. O sea, el inicio del mensaje fue todo esto. Luego, ¿qué pasó? Mandó el mensaje, que era 101. Y después dijo ya, terminó el mensaje 000. Por lo tanto, el mensaje que ustedes van viendo va siendo 101. O sea, inicio, mensaje, término. Entonces 101 es el código 5. Y el código 5 significa no tenemos comida. Ok, ¿qué tuvimos? Enviamos un mensaje y obtuvimos una respuesta. Pero ¿qué pasó? Si estábamos en una aldea y había peligro entre medio, obviamente no hubo necesidad de que nadie corriera peligro. Entonces, chiquillos, ¿cuál es el punto de todo esto? Si nos damos cuenta, estamos utilizando la energía eléctrica como la forma de comunicación. Es la
forma que tenemos de comunicarnos hoy en día en el mundo. Todo está basado en señales que son eléctricas o electromagnéticas. Las señales eléctricas habitualmente pueden viajar sin problemas por los conductores eléctricos, que pueden ser estos alambres, cables de cobre, los más utilizados. Para cosas más electrónicas se ocupa mucho el oro por ser un mejor conductor. Y así seguimos. Entonces, hace poco hablábamos de que en algún momento nacieron los chips. Por ejemplo, nació un chip llamado microprocesador. Con él nació un chip que se llamaba EPROM, y también nació un chip que se llamaba RAM. Y también nació un chip que de hecho era un controlador. Ya. Este tipo se encargaba de una tarea súper específica. Este podía conectarse a un teclado y a algún tipo de pantalla. Entonces, fíjense lo que pasaba. Este microprocesador tenía algo que se llamaba bus. Este bus es un montón de cables. Entonces, cada vez que yo quiero conectar una memoria EPROM, por ejemplo, la conecto al bus. Quiero conectar una RAM, la conecto al bus. Quiero conectar otro equipo, lo conecto al bus. ¿Por qué se conecta en forma de bus? Porque yo puedo seguir agregando equipos. Ahora, veamos qué es lo que hace cada uno de estos. Sabemos que el microprocesador es un tipo que es capaz de ejecutar instrucciones secuencialmente y ejecutar ciertas operaciones específicas. En la EPROM existe un programa que viene grabado de fábrica habitualmente y que permite tener cierto acceso a ciertas formas, a ciertos códigos específicos. No nos vamos a meter mucho en la EPROM, pero sepa que ahí hay un programa que actualmente le llamamos firmware en muchos lados y que se graba una vez cada mucho tiempo y es por un propósito súper específico. Pero la EPROM es una memoria estática. Pero aquí inicialmente yo creo que nos vamos a concentrar principalmente en la RAM. La RAM tiene dos tipos de memoria, dinámica y estática. Inicialmente las primeras memorias eran estáticas. ¿Por qué eran estáticas? Porque estaban basadas en electrónica pura. Entonces había un transistor dentro de todo esto y en base a eso trabajaban estas memorias. Estas memorias tenían una cualidad. Podían almacenar dos cosas que nosotros necesitamos para poder hacer que esto funcione. Algo que se llama programa y otra cosa que se llama dato. Ya, entonces, ¿qué pasa? Toda esta estructura que yo veo, todo esto es un sistema electrónico. Un sistema electrónico que tiene lo mínimo necesario para funcionar un computador actual. O sea, un chip con una EPROM con un programa de fábrica. Necesitamos también un microprocesador para poder yo escribir mi propio programa y poder manipular información. Y lo otro, tenemos también un microchip que me permite comunicarme con ciertos elementos como teclado o como pantalla. Resulta que en delante hablamos de la aldea. Estas son como su aldea. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se transmiten son señales eléctricas. Y estas señales eléctricas son tal como los vimos en los gráficos anteriores. Y esta señal se llama señal digital. Fíjense que aquí puede mandar 1, 0, 1, 1, 0. Y estas señales digitales son la base de la comunicación entre todos estos dispositivos, porque el microcontrolador con estas señales que manda por el bus es capaz de controlar qué pasa con cada una de ellas. Por ejemplo, dice con quién se está comunicando, porque este tipo no se comunica con todo en simultáneo, se va comunicando con uno cada vez. Entonces, se comunica con este, obtiene lo que necesita, con este obtiene lo que necesita y se comunica después con este y obtiene lo que necesita. Se vuelve a reiniciar el ciclo y se va comunicando con ellos, pasándole información o pidiéndole información a cada uno de los dispositivos. Y la base de esto es lo que hablábamos con el ejemplo de la aldea. Entonces, ¿qué es lo que transita por este bus? Las señales de control. Y fíjense, ¿qué es lo que es el hardware? Ya sabemos que el hardware es todo lo físico, cables, los chips, y ya descubrimos que las señales de control son señales eléctricas que permiten establecer la comunicación entre ellas mediante un código específico. O sea, mediante señales digitales yo voy a establecer la comunicación. Y esas señales digitales que son eléctricas son las señales de control. También, una vez que ya hemos establecido que existe un microcontrolador con todos sus chips de comunicación, sabemos que todo esto son las líneas, ¿cómo se llama? Son las líneas de cobre que se comunican
que están conectadas entre los distintos dispositivos y en el fondo permiten que la información viaje entre ellos. Resulta que lo que hay grabado dentro de la RAM, siempre, o la mayoría de las veces de hecho, vamos a escribir un programa. ¿Qué es un programa? Un programa en este caso va a ser un software para este caso. Y este software es un conjunto de instrucciones. Todo esto son instrucciones. Y tienen una forma bastante fea de escribirse, pero lo importante es que estas instrucciones son instrucciones muy cercanas al lenguaje propio de las máquinas. Entonces, nosotros no nos vamos a dedicar mucho a trabajar con estas instrucciones realmente, sino que en el fondo debemos entender que estas instrucciones están siendo ejecutadas acá. Pero quien las tiene están en la memoria RAM cargadas. Muchas veces. Todo depende principalmente de por qué. Tengo muchas formas de mover información dentro de los dispositivos, pero estamos hablando de los primeros computadores. Y en ese caso, todavía en esa época no existían, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento magnéticos que hoy en día nosotros les llamamos discos duros. Hoy en día, ¿dónde guardamos los programas? En los discos duros. Pero ¿qué pasa? Que cuando el programa se carga y empieza a cargar los programas para poder moverlos de forma más rápida, los mueve a la memoria RAM. O sea, los programas se mueven a la RAM, cosa que el microprocesador pueda comunicarse de forma más rápido y pueda obtener cada una de estas instrucciones de forma mucho más veloz y eficiente. Entonces hay que tener cuidado con algunos conceptos. Pero fíjense en esto. Tenemos hardware, tenemos software, que son las instrucciones que se ejecutan. Es este código de máquina, o este código que se ejecuta acá, y que en el fondo permite ejecutar secuencialmente, línea a línea, indicando qué es lo que debe hacer todo esto. O sea, ¿con quién me estoy comunicando? ¿Estoy haciendo alguna suma? Todo eso se está haciendo con esto. Pero para que todo esto se comunique necesitaba claramente las señales de control. Entonces, con esto termina este video. La idea era tratar de que entendieran un poco cuál era la relación entre estos tres conceptos. Entonces, nos vemos, que estén bien.